Química Física de la Complutense de Madrid y bueno, pues es otra promesa del grupo, en particular de Recio y de Valentín García Beonza, que de alguna manera fueron los impulsores de un proyecto que consiguió mucha financiación, que ya desapareció, que era lo que se llamaban los proyectos Consolide. Y básicamente ese proyecto se centraba en tratar materiales altas presiones, desde un punto de vista experimental y desde un punto de vista teórico. Y de ahí pues nació Álvaro, hizo la tesis en Madrid, estuvo de postdoc en Suecia, y, en fin, y sigue trabajando con la mayoría de todos nosotros. Hola, ¿me oís? Sí. Vale. Gracias, Juan. He dicho, bueno, yo vine por primera vez aquí cuando estaba en la tesis y estábamos estudiando la presión química y, claro, yo venía de Madrid, había estado en Oviedo, tal, y entonces yo siempre me había centrado en los cálculos, tal, es muy riguroso. Y entonces cuando llegué aquí a Castellón vi que había un mundo de aplicaciones que en mi mente había leído en los artículos, pero aquí lo hacíais, y entonces eso siempre me llamó mucho la atención. Y desde ese momento siempre se lo he agradecido a Juan y a Michi porque fue el que me trajo también aquí. Entonces, bueno, que es un placer estar aquí y gracias por organizar el simposio. Amanda, que no está, pero que me incorporé en el último momento y la pobre la ha tenido que tener frita. Bueno, la idea de la charla es parte del proyecto en el que estamos trabajando, que es el que os ha contado Michi, y nuestra idea es ver si podemos mejorar de alguna manera las propiedades de un material. Y entonces, claro, hay muchas estrategias. Por ejemplo, aquí a lo largo de la mañana hay una estrategia que ha salido que también es muy interesante, que es precisamente meter electrones en un material. Eso es una manera para mí de conseguir fases que generalmente a condiciones ambiente, lo que estamos trabajando día a día, no podemos conseguir. Bueno, pues otra manera, que es en la que nosotros nos hemos centrado, o al menos la que yo me incorporé y he apostado por ella porque creo que merece la pena, es utilizar la presión. Y por eso me vais a permitir que empiece contándoos un poquito qué es la presión y por qué, ¿vale? Entonces, la presión es muy sencilla en determinados aspectos, pues solo hay una regla que mande bajo presión. Y es que todo se tiene que acercar. Cuando hacemos presión, los átomos se tienen que juntar. Y juntar los átomos implica muchas cosas. Una de ellas es que vamos a reducir esas distancias internucleares, entonces a pequeña presión vamos a producir cambios en las distancias intermoleculares. Eso significa que con la presión podemos modificar la reactividad. Una reacción Diels-Adler bajo presión, por ejemplo, cambia su energía de activación. Hay estudios en los que se ha demostrado eso. Podemos realizar incorporación de moléculas dentro de otras, encapsulación. Se puede conseguir simplemente porque estamos con muy poquita presión, ya estamos juntando esas cosas, esas interacciones intermoleculares cambian, los hielos pueden cambiar, toda la materia blanda va a cambiar. ¿Qué ocurre si aumentamos un poquito? Pues si aumentamos un poquito la presión, empezamos a modificar los ángulos de enlace, la distancia. ¿Y qué ocurre? Que empezamos a tener un régimen donde aumentamos la coordinación de los átomos en una estructura, por ejemplo. Daros cuenta que siempre vamos a pasar al sólido en la presión, no nos queda más remedio, ¿vale? Porque todo muy junto, muy junto, muy junto tiene que ser un sólido, ¿vale? Y entonces ahí podemos empezar a tener fases de materiales completamente nuevas que nunca se han visto y eso significa una posibilidad de obtener propiedades mejoradas en esos sistemas. Esa es una parte muy importante de la presión. Y además, si aumentamos un poquito más la presión, el concepto de un poquito más, un poquito menos depende del material. A lo mejor un poquito más en un material son 2 gigapascales, que es un montón, ¿vale? Pero en otros son 100 gigapascales, ¿vale? O presiones cerca de lo que tenemos en el núcleo de la Tierra. Bien, pues si seguimos un poquito más y superamos ese cambio de la coordinación, lo que empezamos es a cambiar la química de los átomos. Y eso es también algo muy paradigmático porque significa que podemos empezar a jugar con estructuras y átomos que no se comportan como uno esperaría. Y eso es el ejemplo que os quiero enseñar aquí, que fue una cosa que precisamente en la que me dediqué y por eso me quise ir de postdoc a Suecia con Martin. Tuve la suerte de tener una Marie Curie allí con él y nos dedicamos a estudiar esto. Entonces, fijaros, esta es la imagen que vosotros conocéis, es la tabla periódica. Entonces, si nosotros preguntamos a cualquier químico, dices, bueno, ¿cuál es la electronegatividad de los átomos? Y decimos, bueno, pues estamos aquí, bajamos, pues la electronegatividad va a bajar.
y si nos metemos hacia la derecha va a subir. Bien, pues esta es la tabla periódica a 300 gigapascales. El flúor sigue siendo el elemento más electronegativo, ¿vale? Cuanto más alto sea este número, más electronegativo es el elemento. Pero, sin embargo, fijaros, empieza a haber cambios. El calcio, el estroncio, me voy a caer porque no para de moverme. El calcio, el estroncio, pues empiezan a ser mucho menos electronegativos que el potasio y el rubidio. Empieza a haber cambios. Además, en esta tabla periódica también tenemos la configuración electrónica. Entonces, una cosa muy sorprendente es, estos 300 gigapascales es porque son el átomo aislado. Esto se puede conseguir a menos presión, ¿de acuerdo? Fijaros, el potasio, el rubidio, el cesio, el calcio, su configuración electrónica fundamental ya no está en la capa S, empiezan a estar en la capa D. ¿Qué significa eso? Que se empiezan a comportar como metales de transición. Esto se ha estudiado en algunos casos, de hecho hay muchos materiales que se ha visto y se ha discutido por qué el calcio utiliza los orbitales D o no. Bueno, pues porque bajo presión estamos cambiando la naturaleza química de ese átomo. ¿Vale? Entonces, hay mucha química detrás de la presión y hay un mundo por descubrir detrás de la presión. Bueno, volviendo a la charla, la pregunta que nos ocupa, entendiendo un poquito qué es la presión, es ¿por qué queremos mejorar o cómo podemos utilizar la presión para mejorar las propiedades de un material termoeléctrico? Entonces, como ya ha dicho Michi, lo que nos interesa es mejorar esta mal llamada figura de mérito. Y eso involucra mejorar 3 parámetros a la vez: el coeficiente de Seebeck, la conductividad electrónica y la conductividad térmica. Y como ha dicho Michi, realmente esto es difícil porque estos parámetros están acoplados. Entonces, imaginar, yo os voy a poner un ejemplo, que es, nosotros decimos, queremos mejorar la conductividad, la figura de mérito de un material. Dices, ¿quieres mejorar la conductividad electrónica? Baja el backup, ¿vale? Transfórmalo en metálico. Problema, que empiezas a aumentar, como ha dicho Michi, la parte electrónica de la conductividad térmica. Por lo tanto, dices, gano en el numerador, pero pierdo en el denominador y por lo tanto mi figura de mérito a lo mejor no mejora. Entonces, una manera de poder acceder a desacoplar esos parámetros, en nuestra opinión, es la presión. ¿Y por qué? Bueno, pues con lo que os he contado, creo que ya tenemos la pincelada suficiente para entenderlo. Fijaros que hemos dicho que la presión nos permite modificar la estructura y modificar también la estructura electrónica, la naturaleza de los átomos, por así decirlo, los niveles de energía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al aplicar presión podemos cambiar el orden relativo de esos orbitales de energía y por lo tanto podemos mejorar el numerador sin necesidad necesariamente de modificar esa conductividad térmica del material. Podemos tener situaciones en nuestra estructura de bandas compleja, como que ahora veremos lo que es, como múltiples valles, masas efectivas más pequeñas. Es decir, podemos mejorar los parámetros que dependen de la conductividad electrónica gracias a la presión. ¿Y qué podemos hacer también? Pues podemos cambiar la normonicidad. Hemos dicho que la presión junta a los átomos, cambia también la estructura. Por lo tanto, lo que podemos tener son cambios en esas frecuencias vibracionales, podemos crear situaciones como un phonon glass, es decir, podemos amorfizar también el material y eso nos permite poder tener conductividades térmicas muy pequeñas. Entonces, en balance desacoplamos y podemos ganar. Bueno, pues con esta idea nosotros nos hemos centrado en determinados sistemas. Y el que os voy a hablar hoy es las escuteruditas. Hemos elegido las escuteruditas pues porque, como decía Michi, pues son muy prometedores, tienen figuras de mérito mayores que 1, se proponen actualmente como aquellos materiales que de verdad pueden dar lugar a aplicaciones reales. Además tienen una estructura muy sencilla, cristalizan en un grupo cúbico, son fáciles de sintetizar. De hecho, la estructura es tan sencilla que se puede definir como octaedros de cobalto-antimonio y unidades más o menos cuadradas, son rectangulares de antimonio 4, 4 menos. Y es precisamente estas unidades las que juegan aquí y se llevan todo el pastel en las propiedades de estos sistemas. Y se caracterizan por tener una distancia larga y una distancia corta. Y esa distancia y esa larga y corta en esta asociación da lugar a que los orbitales, si queréis verlo así, los orbitales moleculares de esta unidad en el sólido dan lugar a una estructura de bandas bastante compleja, donde en la banda de conducción hay 2 mínimos. Eso quiere decir que hay 2 orbitales de la red cristalina que tienen energías parecidas. Y eso hace que tengamos una casi degeneración entre ellos y mejore muchísimo el coeficiente Seebeck del material. ¿Vale? Pues vamos a ver, y el objetivo es si con la presión podemos cambiar de manera relativa esta energía con esta. Porque si llegáramos a tenerlos a la misma energía, mejoraríamos todavía más la figura de mérito. Esa sería la idea. Y luego además son muy atractivos, ¿por qué? Porque podemos llenarlo.
podemos llenar esas posiciones, esos huecos que quedan vacíos en la estructura, con diferentes átomos. Es decir, podemos hacer presión química, que es la otra parte de la charla, es cómo conseguir los efectos de la presión, pero en vez de aplicando presión física, que lo hacemos experimentalmente, sino haciendo sustitución química. Que eso lo sabéis hacer todos muy bien, yo no, pero sé que se puede hacer y da muchos resultados. Bueno, entonces vamos a empezar poquito a poco viendo los resultados. Primero, ¿qué habíamos comentado? La presión, junta todo, disminuyen las distancias. Pues aquí tenéis los resultados. La distancia cobalto-antimonio disminuye y las distancias D1 y D2 de nuestra unidad de antimonio 4,4- también bajan. Sin embargo, hay algo muy interesante, que si analizamos cómo cambia la distancia corta y la larga, lo que vemos es que la distancia corta con la presión baja más que la distancia larga. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos deformando estructuralmente este cuadrado, lo estamos haciendo más un rectángulo. De hecho, en esta parte izquierda de la figura lo que veis es esta relación que mide precisamente cómo de cuadrado es algo. Cuando es 0,5 es un cuadrado perfecto y que vemos que al aumentar la presión esto va disminuyendo, se va haciendo más un rectángulo. Bien, el hecho de que esto esté cambiando y se esté haciendo un rectángulo, obviamente, si nuestra estructura de bandas dependía de estos orbitales de esta entidad, significa que va a ir cambiando. Y eso es lo que tenéis en esta figura, que estamos representando cómo cambia la estructura de bandas, ¿vale? En la zona más importante, no he representado toda la zona de Brillouin, a distintas presiones. Bueno, ¿qué observamos primero? Que el band gap del material aumenta. Eso no es bueno para lo que queremos. Pero fijaros, habíamos dicho que había dos mínimos, ¿os acordáis? ¿Y qué ocurre con la presión? Que llega una zona donde estos dos mínimos se hacen degenerados en energía. Con lo cual, podremos mejorar nuestra figura de mérito. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues aunque nosotros nos dediquemos a buscar la presión, lo que nos ha motivado también siempre es el enlace, y no me puedo resistir a contar algo de ello, siempre va a ser algo que nos acompañe a los grupos de Oviedo y Madrid. Y entonces, si veis en el punto gamma, este orbital molecular del antimonio 4-, está formado por una interacción antienlazante a lo largo de D1, de esta distancia, y una no enlazante aproximadamente en D2. Aquí tenéis cómo se coloca. Bien, ¿qué ocurre en gamma en este punto en el orbital de la banda de conducción? Pues que tiene una interacción totalmente antienlazante. Aplicamos presión. ¿Qué ocurre? Las interacciones antibonding van a subir su energía mucho más rápido. Estamos acercando las distancias. Crece más rápido la energía de lo que cambia esta y por lo tanto el band gap aumenta. Bien, pero ¿qué ocurre en este otro punto de la banda de conducción? Pues si vemos, tenemos una interacción enlazante en una dirección, que es D1, perdonad, que es esta, y una interacción antienlazante en D2, con lo cual cuando aplicamos presión, esta interacción estabiliza parcialmente y por lo tanto, aunque la energía aumenta más despacio y conseguimos esa convergencia de bandas. Bueno, pues la verdad es que nos pusimos muy contentos porque esta fue la idea y habíamos predicho que esto podía pasar, los cálculos lo demostraban y entonces dijimos, bueno, calculemos bien las propiedades de transporte, calculemos bien la figura de mérito. Aquí sí, como os ha dicho Michi, hemos metido la anarmonicidad, todo lo que se podía meter, ¿vale? Cálculos HSE para que no hubiera ningún problema. ¿Y qué vimos? Que el coeficiente Seebeck, en esencia, que depende de esa degeneración de las bandas, aumenta con la presión. Aumenta quiere decir que se hace más negativo, ¿vale? En valor absoluto crece, va al cuadrado. Sin embargo, la conductividad electrónica disminuye, claro, el band gap aumenta, es lo lógico. En esencia, ese numerador, que es lo que tenéis en esta figura, mejora con la presión, con lo cual, primer objetivo, primer check conseguido. ¿Cuál es el problema? Que la figura de mérito total disminuye. La conductividad térmica está aumentando con la presión y por lo tanto nos está fastidiando el invento. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos conseguir este efecto de la presión sin llegar a perder tanto por la conductividad térmica? ¿Y qué hicimos? Pues precisamente utilizar otra estrategia que nos permita hacer presión sin hacer presión, que es la presión química. Entonces, estoy convencido de que todos estáis familiarizados con este concepto, pero bueno, daros una pincelada. La idea de la presión química, en general, como se ha discutido, es que si nosotros tenemos una estructura y metemos un átomo más pequeño o más grande, lo que vamos a hacer es distorsionarla. Por lo tanto, vamos a aumentar su volumen o lo vamos a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ejercer una presión positiva o una presión negativa. Y eso es una parte de la presión química, es cierto. Reproducimos parte de la presión. Pero también hay otra parte que reproducimos, y es, por el hecho de meter un átomo en la estructura, una de las cosas que hacemos es cambiar las interacciones en mi sistema. Es decir, podemos llegar a generar situaciones cambiando la estructura electrónica del material como también hacía la presión.
¿vale? Y ese efecto de interacción electrónica ha sido menos estudiado. Y eso es, pues, lo que contaba Juan que hacíamos en la tesis, fue precisamente buscar esos efectos, empezar a entender cómo meter un átomo u otro también podía modificar la estructura electrónica del material. Bueno, pues en este caso, para hacer eso, lo que decidimos fue insertar en la escuterudita, en las posiciones octaédricas que están aquí en medio vacías, un átomo alcalino o alcalino-térreo. Hemos hecho ambos sistemas. Me voy a centrar en los alcalino-térreos. Y entonces, vamos a ver primero el efecto de tamaño que os contaba. Cuando metemos un átomo alcalino, lo que vemos es que la celda unidad se expande. Se expande, aquí tenéis el valor que debería tener la estructura vacía y que vemos que el magnesio genera un parámetro de red un poquito menor que el calcio, el estroncio, el bario. Bajamos en un grupo, el volumen aumenta. Bien, eso significa que a nuestra escuterudita que está vacía le estamos haciendo algo de presión negativa. Bien, ¿qué ocurre? Pero además, el hecho de meter un átomo y llenar solo una posición hace que nuestras unidades antimonio 4,4- ya no sean equivalentes. Se crean dos. Unas que están cerca del metal se simetrizan, estas que están unidas aquí, y las que están en los vértices, aquí, de repente quedan como estaban en la escuterudita vacía. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tenemos nuestros orbitales moleculares, han cambiado, se han modificado su energía. Y eso es lo que vemos aquí cuando hacemos el estudio de la estructura de bandas. Aquí tenéis la vacía, que es la imagen que ya habéis visto, y aquí con calcio. Bien, ¿qué vemos? Fijaros, obviamente cambia la energía de Fermi, pues estamos dopando también, estamos metiendo electrones en nuestro sistema, pero el orbital que teníamos aquí, el que tenía una contribución enlazante y antienlazante, baja su energía respecto al mínimo de gamma. Ayuda a la convergencia de bandas. Y cuando estudiamos en función del tipo de catión que vemos que esta diferencia de energías depende muchísimo de cuál es la participación total de ese elemento metálico en esta estructura de bandas. Entonces, nuestra siguiente pregunta fue, vale, ¿por qué participa? ¿Por qué el calcio más que el bario? Aunque el bario ha expandido más la red, ¿qué está haciendo el calcio? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Y es lo que os decía, no todo en esta vida es el tamaño. Hay cosas que también son importantes. Y una de ellas es cómo son las interacciones. Y esas interacciones son las que tenemos descritas aquí en esta figura. Las unidades antimonio 4,4- interaccionan cuando metemos el elemento metálico en la red con los orbitales S y parcialmente los D del bario y del calcio. ¿Y qué ocurre? Que como consecuencia de esa interacción, este orbital que estaba vacío, ¿vale? Tenía una interacción enlazante y otra antienlazante, pero en total estaba vacío porque no estabiliza el sistema, baja un poquito su energía y en consecuencia otro sube. Realmente son dos y por eso aquí aparece otro en medio, ¿vale? Entonces, esa interacción, ¿cuándo va a ser más fuerte? Cuando el matching de esta energía entre estos orbitales moleculares y los del metal sea más favorable. ¿Y qué ocurre? Que cuando vamos al calcio, esa energía, los orbitales son más internos, interaccionan mejor con los del antimonio y, sin embargo, al irnos al bario, esa energía es más alta e interacción es peor. Y eso es lo que vemos en este tipo de cálculos que nos dicen cómo es el carácter antienlazante global que tiene. Menos significa que la interacción es más estabilizante, es decir, hemos bajado aquí más. Aquí tenéis esos orbitales. Bueno, ¿qué es lo importante? Que ya hemos entendido qué hacen estos cationes y estamos entendiendo que si esto baja, que es el punto que tenemos el otro mínimo en la banda de conducción, podemos llegar a tener esa convergencia de bandas. Pues eso es lo que hemos analizado. Hemos cogido estas estructuras llenas y las hemos mirado en función de la presión. ¿Y qué vemos? Que esa convergencia de bandas, en el caso de la escuterudita vacía, ocurría a 6 gigapascales, cosa que se puede hacer en el laboratorio perfectamente. Sin embargo, con el calcio llegamos a tener presiones de 3,1. Hemos dividido esa presión entre 2, ¿vale? En el caso de los alcalinos baja un poquito más, con lo cual nos estamos acercando a mejorar muchísimo ese material. Bueno, para acabar, porque me gustaría enseñaros otra vez la figura de mérito del material, no la tenemos calculada todavía, estamos en ello. Hemos visto que el numerador mejora, pero estamos estudiando todavía la conductividad térmica a ver qué pasa cuando esa escuterudita está allí. Y ya para acabar, simplemente deciros eso, que el objetivo de esta charla era básicamente que a veces buscar maneras en las que nos podemos salir de lo que uno puede controlar, ya sea presión, ya sea poner electrones, nos puede ayudar precisamente a mejorar situaciones tan complicadas como las propiedades termoeléctricas del material. Para deciros lo último, simplemente agradecer, pues obviamente al grupo de Oviedo, que es con el que empecé la tesis, me ha seguido toda la vida, a la gente de Sevilla, que son Antonio Márquez y José Plata, que nos lo pasamos muy bien trabajando,
Y en la Complu a mucha gente, pero sobre todo a Fernando, que es mi amigo del alma, me acompaña en todo, no sé cómo me aguanta y me soporta en todo y ha sido una parte importante de este trabajo. Muchas gracias. Explicado genial. Ah, bueno. No, hemos hecho PBE y HSE. A ver, en la literatura se han hecho muchas cosas en PBE, por ejemplo. Este es PBE y si ves el bang up a 12 gigapascales llega como mucho a 0,6, no lo supera. ¿Qué ocurre? No sé si lo tengo, lo he quitado. Mira, aquí están con HSE. Con HSE el bang up es muchísimo mayor. Y eso es una cosa que, bueno, en la literatura se han propuesto algunos cálculos, dicen que esto podría mejorar una serie de cosas, pero lo han hecho a PBE y la pregunta es que probablemente eso no esté correcto del todo. Y nosotros estamos trabajando en demostrar que a lo mejor no era tanto lo que se decía, sino que cuidadito. Pero sí, sí tienen un efecto importante. Las optimizaciones no se nota tanto, pero en la parte del bang up sí. Nada.